para Conoce el Artista. Me acompaña Aníbal y Maciel. Ellos son cantautores católicos panameños, directamente desde la ciudad de Panamá. Para todos los amigos que nos ven a través del canal de YouTube de Radio Veraguas y nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Veraguas. Bienvenidos a Conoce el Artista. Muy bien, muchas gracias. Gracias, de verdad, nosotros muy contentos y honrados de estar contigo, Querube, y bueno, con todas las personas que están escuchando, todos tus oyentes. Para nosotros es un honor y una gran bendición poder compartir con ustedes este ratito que Papá Dios nos regala. Gracias, Querube, por la oportunidad. Y bueno, como familia, como esposos, estamos aquí para todo lo que quieras preguntarnos y para aportar pues a tu programa. Cuénteme cuénteme cada uno, cómo hace esa idea, quién se animó primero, quién dice, mira, vamos a empezar a crear música para Dios. Bueno, no sé cómo empezar, porque la historia es un poco larga, ¿no? Sí, bastante. Un poco larga no porque vayamos a exponer nuestra cédula, pero sí realmente empezamos desde muy pequeños. Sobre todo Masi, que empezó antes que yo. Sí, así que ella puede empezar cuando estaba más niña, ¿no? Sí, bueno, yo inicié cantando para Papá Dios desde que tengo uso de razón, desde mis 6 años. Yo estuve en el Colegio María Auxiliadora acá en Panamá y bueno, a pesar de que era yo muy tímida y todo, creo que en la parte de esa gracia que el Señor había puesto en mi vida y tal vez ese llamado que Él me había hecho desde niña, las monjitas con las que nosotros pues compartíamos todo el día, la que me atendía en primer grado, ella fue la que descubrió que me descubrió a mí el talento, porque yo pues sí veía a mi papá cantar y todo, pero no me sentía así como para hacerlo, ¿no? Sí me gustaba mucho, pero no tal vez con la intención de cantar para otro. Entonces, en primer grado yo tuve mi primera presentación, por decirlo así, en el colegio, en un evento que se hacía todos los años, que era el día de la Acción de Gracias. Y bueno, se hizo también un concurso mariano que me tocó cantar y ¿cómo se llama? Representar a mi salón de primer grado, yo siendo tan tímida. Y bueno, sí, gracias al impulso de Sur Luz, era mi consejera en ese tiempo, pues pude cantar y ganó mi grupo por la misericordia de Dios, ¿no? Porque yo digo que yo no. Así que bueno, desde ahí empezó todo. Bueno, ya mi papá también nos llevaba a la iglesia, al San Gerardo Mayela, y cantábamos con él. Y bueno, también... O sea, que viene de una familia que también cantaba para Dios en la iglesia. Y bueno, mi papá sí servía no tanto como que cantaba en el coro, pero él sí nos ponía a nosotras a cantar con él ahí en la iglesia. Y bueno, yo también canto jingles para televisión y radio desde esa edad, desde los 6 años. Así que siempre me he movido en ese ambiente de la música y esto, ¿no? Del canto sobre todo. Y bueno, ya después, a los 14... Sí, a los 14 años nos conocimos, nos conocimos a los 10, pero como a los 14 años nos hicimos novios. Y bueno, participábamos en las misas en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. De allí fuimos a San Judas Tadeo, estuvimos ahí por muchos años. Luego servimos en San Pedro Apóstol, también por muchos años. Y en ese transcurso, y después 14. En ese transcurso, yo también vengo de mis hermanos sobre todo fueron los que me metieron un poquito el tema de cantar en el coro de la parroquia. Mi hermana cantaba tamboreras de Gladys de la Lastra en la cita eucarística. Mi hermano también cantaba en el coro de la cita eucarística. Entonces, estábamos en ese medio, ¿no? Y nos desarrollamos como músicos, como cantantes en ese caminar. Y vimos la oportunidad también de emprender una empresa a través de la música, con los dones que el Señor nos había regalado, y crear ese espacio para todos los músicos o cantautores católicos que quisieran producir sus canciones. Entonces nosotros empezamos, sí servíamos como
en los coros, pero paralelamente empezamos a producir a cantautores católicos. Entonces, ahora, después de, como quien dice, casa de herrero, cuchillo de palo, o sea, de tanta gente que hemos producido hasta el año pasado, fue que pudimos lanzar el primer álbum donde Maciel es solista, pero nosotros somos una familia que sirve, ¿no? Entonces, imagínate, tantos años produciendo tantas cosas, entre esos la canción maravillosa que compuso el padre Ángel Alonso de los 500 años de la esperanza, produjimos el himno de la JMJ. Entonces, para que te des cuenta qué otra cosa hemos hecho y que nosotros como familia, como Maciel, sus composiciones, no las habíamos sacado hasta el año pasado. Hasta el año pasado entonces iniciaron a empezar a producir la música. Estas letras, ¿quién las hace? Yo. O sea, nosotros, okay, del componer las letras, teníamos ya años, o sea, realmente las canciones las grabamos el año pasado, pero las canciones tienen, Ya de haberse hecho ya como 11, 12 años por allá, o sea, son viejitas, por decirlo así, pero bueno, el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, y en ese momento solamente estaban las letras de las canciones. Creo que solamente habíamos sacado, la primera canción que sacamos fue No desmayes. No desmayes, que fue la que pues, Aníbal después ya le puso la música y todo eso, produjo los arreglos musicales y le puso la música. Yo había hecho la letra, él le puso la música, que ese es el complemento pues de nosotros. Yo, pues de repente, papá Dios me puede mandar alguna melodía, pero realmente el genio en esas cosas es él. Papá Dios le dio ese don a él, maravilloso. Y bueno, a mí la parte de escribir, ¿no? Que también yo tengo una forma particular de escribir que no digo que yo, sino que papá Dios es el que inspira, y ya después cuando se lo paso a él, entonces siempre tratamos de hacer todas las cosas en oración. Él entonces tiene que pulir, ¿no? Algunas cosas que de pronto tengan el tema de la métrica y todas esas cosas, ¿no? Pero ya las canciones ya venían de estar allí. Desde antes, No Desmayes, que fue la primera que grabamos, que fue hace como 6 años. Perdón, la primera que publicamos oficialmente. Ya habíamos lanzado un par de temas anteriormente. En el primer álbum que sacó, hubo una pastoral que se llama, de medios de comunicación, se llama En la Roca. No sé si recuerdas el programa En la Roca. Sí, claro. Nosotros participábamos de ese programa como presentadores y también como coproductores, por decirlo de alguna manera. Entonces, ella había lanzado ya un tema, Jesús, gracias por tu amor, y luego sacó otro tema, Misericordia Divina, pero oficialmente ya publicado incluso con un video fue No Desmayes, que hasta se subió a las redes, un video en vivo que tuvimos en una presentación que tuvimos hace unos años atrás. Entonces esa fue la que primero se publicó oficialmente. Luego se recopiló algunos, Misericordia Divina y los temas que habíamos estado viendo, pero que no habíamos publicado hasta el año pasado. Es decir, hasta el momento hay ¿cuántos temas ya grabados, listos? 6. Sacamos un álbum de 6 temas, sí, porque pensamos que no es como, o sea, estamos viviendo ahorita las producciones musicales, no es como antes, que uno grababa 10, 12, 14 canciones, los metía en un CD, y de esas 14 canciones, la gente cuando mucho recordaba una o dos. O sea, siendo positivo, 2. Entonces, todo el resto del material se perdía prácticamente. Exacto. Hoy han cambiado las cosas con esto de las plataformas digitales que uno sube, llámese a iTunes o a Spotify. Uno va sacando las canciones cada 3 meses. O sea, ya los artistas no queman las canciones como antes. Ya las va sacando de poquito a poquito, hace video, hace promoción de cada canción. Ya no saca un álbum y de ese álbum de 10 canciones y que una la gente la recuerda. Sí, que es como un desperdicio, ¿no? Sí, han cambiado las cosas hoy día y por eso, aprovechando esa nueva ola, solamente publicamos 6, de las cuales ya algunas personas habían escuchado No Desmayes, por ejemplo, que fue el tema que por decir el punta de lanza, ¿no? Fue como el promo de la producción que lanzamos ya finalmente el año pasado. Silencio Amante, que fue la penúltima que lanzamos. Madre de Gracia, que esa fue la última.
es mi primer canto a la Virgen, Getsemaní, ¿qué más? Ya, creo que sí. ¿Ah? Las 6 canciones. Reina Yahvé, Reina Yahvé, que así se llama el álbum, Reina Yahvé. el álbum se llama Reina Yahvé. Bien, entonces de todas estas canciones, de estas 6 canciones que hay hasta el momento y que me imagino que Dios ha de inspirar muchas otras más dentro de este ministerio de música que es familiar, que es de unos esposos. Y Voy a hacer un paréntesis aquí. Hablaste de que es un ministerio de esposos. Es de familia, porque incluso nuestra hija Lucía y nuestro hijo Arturo participan también en los coros, por ejemplo, de las canciones. Ellos cantan con nosotros en las son canciones. ellos. Sí. O sea, bueno, los coros los hacemos Los hacemos cuatro. los 4. Ella es la solista y nosotros somos el coro. Nuestros hijos participan. Bueno, nosotros en realidad, desde que estamos, o sea, hemos notado, pues, desde que estamos adolescentes, o sea, el Señor ha sido como insistente, ¿no? O sea, ese plan de Dios perdura por siempre, perdura eternamente, y nosotros somos testigos de eso, porque, bueno, yo bien pude haberme casado con un hombre que no tuviera nada que ver con la música y que a lo mejor, pues, no me acompañara y nada de estas cosas, o en el caso de él también, ¿no? Pero el Señor quiso unir nuestras vidas, y que amáramos tanto el tema de servirle, porque nosotros, por ejemplo, no vemos un domingo que no, o sea, para nosotros un domingo sin servir al Señor como coro, o sea, animando la liturgia, pues se nos hace difícil. El año pasado fue muy duro, realmente desde el año pasado ha sido duro para nosotros en ese sentido, porque, bueno, como se cerraron todas las iglesias y todo, nos costó mucho el no poder ver que llegaba el domingo y no poder ir a servir. Wow, era como que un poco fuerte. Pero papá Dios, pues siempre, nosotros lo que hacíamos era que acá nos poníamos aquí a esa hora de la mañana, a las 9 de la mañana aquí, a cantar como si estuviéramos en la iglesia. Así que nuestros vecinos tendrían que escucharnos a nosotros alabar al Señor y seguir la misa con nosotros también. Así que, y bueno, ya este año, gracias a Dios, pues, que se ha podido, que se han hecho las reaperturas. Sí, bueno, damos gracias a Dios porque ya podemos volver a nuestros hijos a servir, pues, seguir la misión, ¿no? No solamente en la misa, sino, digamos, o sea, donde sea que el Señor nos llame, ¿no? Tratamos de siempre decir que sí al Señor. De todos estos temas que han producido, ¿recomendarían a las personas que escuchen y por qué? Bueno, yo realmente recomendaría 2. Así. No desmayes, sería el primero, porque el No desmayes está inspirado en la palabra de Dios, Isaías 41:10, esa palabra que sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, de suplicar a Dios, digamos ahora que nos saque de la pandemia, que nos dé una nueva oportunidad. Obviamente pues no va a ser como antes, porque es que no puede ser como antes, porque por algo el Señor ha permitido que esto se dé. La humanidad tiene que entender que Dios es lo primero y no es la economía ni nada de estas cosas, es Dios y tenemos que buscarlo a Él. Eso realmente es lo que es propósito, pues. Y la palabra pues no nos lleva a eso. Entonces el decir, el recordarnos sus promesas de que Él va a estar con nosotros siempre, que no debemos desmayar en la oración, aunque estemos orando y veamos que no pasa nada, que pasan los días y que pasa el año y que pasan 2 años y pasan un montón de años y estoy orando y no pasa nada. Pues hay muchos testimonios, el caso de Santa Mónica que oró por mucho tiempo, por muchos años y logró por la misericordia de Dios ver la conversión de su hijo, San Agustín, muchos años después de haber orado tanto, ¿no? Pero está el tema de no desmayar a pesar de que estés haciendo, como dice la canción, a pesar de la abstinencia, de los ayunos, y ves que no pasa nada, no, porque incluso la madre es el ejemplo más idóneo, yo diría,
es el ejemplo más idóneo de esa perseverancia en la oración y de esa confianza en Dios, ¿no? Que al final del camino el Señor nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. O sea, si yo tengo esa promesa para mí, si Él me da esa promesa de vida, pues yo me agarro de esa promesa, me la apropio y digo, yo no tengo por qué sentirme mal, yo no tengo por qué desmayar, yo tengo que luchar con mi Señor, yo sé que yo voy a estar en victoria con Él. Así que, como dice la palabra de Dios también, o sea, él es el que, si nos apartamos de Él, morimos. Entonces, siempre es bueno, pues, tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no desmayar, porque Él está siempre con nosotros. Y el otro tema sería silencio amante, que nos habla igual de lo mismo, ¿no? O sea, el tema de estar en comunión con Dios, estar en oración con Él, de hacer ese silencio, porque el Señor no va a hablar en el ruido, aunque lo pueda hacer, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Pero nos encontramos con Él en ese silencio que realmente necesita la humanidad. O sea, parar de tanta corredera y tanto estrés y ocupaciones que al final del camino no son los que realmente nosotros necesitamos. Entonces, que en ese silencio, que es ese silencio amante, porque es el silencio en donde sentimos el amor de Dios, que está permanentemente con nosotros. Entonces, como que parar para encontrarnos con Él y encontrar esa paz, pues que tanto estamos anhelando que ninguna realidad de este mundo nos va a dar. Lo que compartirían ustedes con los, ya tienen experiencia pues produciendo muchas canciones para Dios de otros artistas. ¿Cómo ven ustedes esto de la música católica, sobre todo aquí en Panamá, ustedes que ya tienen experiencia produciendo música para Dios? Bueno, nosotros vivimos quizás como una especie de transición. Sí existían cantautores católicos panameños, pero con este tema de las redes y todo este boom de las plataformas digitales, facilitó, por decirlo de alguna manera, la exposición de estos cantautores católicos. Muchos de ellos que pasaron por nuestro estudio de grabación, y más que todo una experiencia técnica de producir música, fue una experiencia de Dios, porque pudimos experimentar en esos hermanos el amor de Él, independientemente de que lo hacíamos sin ninguna intención de ganar dinero, porque esa nunca fue ni es nuestra intención cuando producimos música para Dios. Sin embargo, sí fue una riqueza que obtuvimos en esa relación, ganamos amigos, hermanos, aún todavía lo es. Por decirte alguien, el padre Ángel Alonso, Sally Luz, Shelly Boy, Distinto, María Esteli Ríos, José Verastegui, y muchos que no han grabado álbum con nosotros, que son cantautores católicos, pero que han pasado de alguna otra manera, llámese Kenia Moreno, Alberto Prado, y hay muchos cantautores está Marisol Carrasco, que han pasado por el estudio, Luis Arteaga, muchos cantautores católicos que han pasado, y que la verdad para nosotros es de regocijo que haya ese movimiento, que haya esas ganas de querer llevar a Dios a través de la música, a diferencia de muchos años atrás, que de repente estaba la gente de Chitré, que sacaban sus canciones, estaba uno que otro, pero ahorita sí ha habido un boom, por decirlo de alguna manera, y qué regocijo es poder incluso ser parte de esa misión, pues de poder contribuir a través de nuestro trabajo. ¿Qué compartirían ustedes con los chicos que ya tienen una trayectoria y los que están iniciando dentro de la música para Dios? Bueno, yo les diría que el Señor no pone en el corazón una inquietud porque sí, porque quiere que uno se vanagloríe, o sea, Dios tiene un propósito santo en cada llamado que Él hace. Tiene un propósito de salvación para la persona que recibe el llamado y todas las personas que Dios tiene ya previstas, por decirlo así, que Él sabe que corazones que Él quiere tocar. Entonces, creo que es importante no perder de vista este tema, ¿no?
qué es lo que realmente somos cuando recibimos el llamado. Ya sea que sirvamos en la parroquia, o ya sea que salgamos de la parroquia y vayamos, digamos, a un evento, a cantar en un evento. Al final del camino el propósito es uno, que es llevar ese mensaje de Dios, es llevar a Dios. O sea, no me voy a llevar a mí misma porque la realidad es que yo no tengo nada que ofrecer. O sea, lo que yo ofrezco, lo que yo soy es de Dios. Todo, incluso de hecho mi vida es de Dios. Yo no soy dueña de nada. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente como un medio, o sea, el medio que el Señor quiere usar para poder llevar su mensaje, porque Él lo quiere así. Esa es pura soberanía de Dios. Incluso es misericordia de Dios para nosotros, para con nosotros, para con el que está llevando el mensaje y para con el que lo está recibiendo. Entonces, todos esos muchachos que están sintiendo pues ese llamado, que se sienten como con esa efervescencia y ese gozo de salir y llevar, o sea, porque que no tengan miedo y que estén claros en el propósito de su llamado, ¿no? Porque también el demonio está ahí. Yo siempre digo, siempre menciono este tema de que el demonio tiene un plan paralelo al plan de Dios. Entonces, el plan de él es precisamente sabotear el plan de Dios. Entonces, debemos estar atentos porque el demonio nos engaña en el camino. Nos hace creer muchas cosas que obviamente sabemos que son mentiras porque él es el padre de la mentira. Y nos podemos decepcionar o desilusionar en el camino por circunstancias que se dan, o podemos empezar a creer que somos los dueños del talento y bueno, pues ya empezamos a llenarnos de soberbia y todas esas cosas. Al final, pues, la obra de Dios no se va a dar como debería, ¿no? O sea, a Dios nada ni nadie lo limita, pero podría fluir mejor la gracia de Dios si nosotros realmente tenemos un corazón abierto y estamos realmente dispuestos a que el Señor obre a través de nosotros. Yo diría que eso, ¿no? O sea, que estemos atentos, que no dejemos nunca de orar, porque la oración es nuestro alimento. Y si no oramos, pues obviamente si no comemos, nos vamos a morir. Así que tenemos que alimentarnos del Señor para que sea Él el que hable, sea su obra la que se lleve a cabo a través de nosotros. Acá el amigo Aníbal, ¿qué compartiría con los jóvenes que se van motivando también a crear música para Dios? Bueno, quizás complementando o recogiendo un poquito lo que dijo Maciel, es importante que, primero, agradecerle su disposición. Segundo, que es importante también es la espiritualidad, porque eso se siente cuando hay una espiritualidad, o es que yo soy un músico frustrado que me tengo que ir por acá porque no la pego por ahí. No, yo soy así, yo soy bien directo y transparente, porque eso se siente al final, porque tenemos que entender que somos trabajadores del Señor. Entonces, Él es nuestro norte, nuestro sur, nuestro este y nuestro sur. Donde cojamos, Él tiene que estar allí. Es importante también el dejarse, el abandonarse a Dios en todos los sentidos. O sea, dejar de ser yo para que el Señor en mí haga lo que Él quiera con las canciones que me inspiran. Y que es importante acompañar la humildad, la oración, porque eso es importantísimo para que el Señor haga su obra efectivamente. Ser instrumento de Él verdaderamente, y no valerse de ese medio para, como dijo Maciel hace un momento, perder la perspectiva de la misión a la que fueron llamados, pero es muy valioso en este momento y en todo momento el que haya cantautores jóvenes que ayuden a esta misión especial, que es llevar la música de Dios a las personas a través. Y hoy que hay tanta facilidad, los muchachos conectados prácticamente 24/7, y es una realidad. Antes tú, para tener acceso a la música, en mi tiempo era un cassette, un CD, que tenía que ver cómo hacía, cómo lo conseguía, que si no sé qué. Ahora no, ahora tú te metes a YouTube, busca fulano de tal, ahí está la canción. Es tan fácil. Entonces las tienen, por decirlo de alguna manera, un poco más fácil. Entonces aprovechen esa facilidad para hacer las cosas, pero
guiados a la mano de Dios. Así es, precisamente hablaba usted de las plataformas digitales. ¿Cómo encontramos la música de ustedes, la que ya está producida, que ya fue grabada? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo los chicos, las diferentes parroquias pueden contactarse con ustedes para que de repente puedan compartir su experiencia, su testimonio y también su música? Por Spotify están todas las canciones. Con tu nombre. Sí, con mi nombre, Maciel Muñoz. SC, Maciel, ajá. Sí, porque hay en las redes, en YouTube, hay otra Maciel Muñoz, pero con SS. Mi nombre se escribe con SC. No es que hubo un error de dedo ahí, no. Es que mi nombre se escribe SC, Maciel. Y en YouTube estoy así, ¿no? Como Maciel Muñoz, estamos, así como Maciel Muñoz. En todas las plataformas digitales, Exacto. Streaming, YouTube, iTunes Music, está en Spotify, en todas, en Amazon, en todas están. Y bueno, en Instagram estamos como los _Muvas, _Muvas, y en Corcheas, o sea, que es la cuenta del estudio de grabación de nosotros, se llama Corcheas _PTY. Corcheas _PTY. Pero las canciones de nosotros están publicadas normalmente en YouTube y en Spotify, y en la cuenta de Instagram, bueno, pueden contactar y eso. Allí fue que los contacté a ustedes. Y así es. Un mensajito final, cada uno que puedan compartir con los amigos que nos han visto y nos han escuchado hasta el final de esta entrevista. Bueno, el mío es corto, que los talentos que Dios nos dio no son para quedárnoslo, son para compartirlos y compartirlos con amor. Siempre que estemos pegados a Él, vamos a obtener los frutos que Él espera de nuestro trabajo. Así que ánimo, muchachos, sigan componiendo, sigan cantando. A veces uno no canta tan bonito, pero el otro canta bonito, no importa. El Señor se va a manifestar porque Él es Dios y Él es soberano y hace lo que Él quiera con los talentos que Él nos da. Pero lo importante es que lo hagamos con amor. Así mismo. Bueno, creo que lo que el Señor quiere confirmar en este momento es precisamente eso. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, tenemos que hacerlo con amor y sin miedo. No tengamos miedo, porque lo digo como un testimonio personal, porque el maligno pues es muy necio y le mete a uno muchas cosas, ¿no? De que, ay, no, que sí va a ser, que si no va a ser, que qué va a pasar y todo esto. No, o sea, vayamos, confiemos en el Señor, sigamos adelante, no desmayemos. Dios va delante de nosotros, esta misión es de Dios, y si es de Él, siempre vamos a ir en victoria. Agradezco pues a Aníbal y Maciel Muñoz por acompañarme en esta entrevista para Conoce el Artista a través del canal de YouTube de Radio Veraguas y también en las frecuencias de Radio Veraguas. Hasta la próxima. Gracias.